con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Padre, y te necesitamos tanto, Padre amado. Yo te pido que hagas entender a tu pueblo, Señor, que todo lo que está pasando, Señor, viene de ti, que nada hay fuera de ti, Señor, y que tenemos que buscar, Señor, a qué se debe, Señor, dónde está la raíz espiritual de lo que está sucediendo, Señor. Que no nos quedemos de observadores, Padre, sino que nos postremos, Señor, para preguntarte para qué está pasando todo esto, Señor. Danos entendimiento, Señor. En tu palabra, Señor, hay una palabra clave que se llama Da'at. Y eso nadie lo obtiene, Padre, si no se acerca a ti, porque de ti viene la sabiduría y la inteligencia. Nadie la puede dar, Padre. Si es una inteligencia humana, una sabiduría humana, no sirve de nada, Señor, porque no nos lleva, no nos conduce a la revelación divina. Yo te ruego hoy, Padre, en el nombre de Jesús, que por favor nos enseñe la raíz, Señor, porque Da'at significa entendimiento y conciencia de lo espiritual para encontrar las cosas que no entendemos, Padre. Danos Da'at, Señor, por favor te lo pido. Te lo ruego, Señor, a cada persona que está acá, porque en la raíz hebrea dice entendimiento de la raíz espiritual de todo lo que sucede. Concédenos ese privilegio, Padre, ese amor tan grande de todo eso, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Nos podemos sentar. Mis hermanos, yo les ruego de todo corazón que abramos nuestro corazón para entender este tema. Y vamos a ver, el hombre siempre que no se arrepintió de lo que estaba pasando, se volvió a repetir. Y mis hermanos, Dios va por etapas. Empieza a dar al hombre jalones de pelo, de orejas primero, pero si el ser humano no hace caso, viene sobre él la ira de Dios. Lo crea o no lo crea, porque Dios es soberano y está gobernando todavía sobre todo el universo. Dios es el que gobierna sobre los hombres. Así dice la palabra, que detrás de uno, encima de un hombre, hay otro más alto, pero arriba está Dios. Está gobernando todavía. Él tiene control de lo que está pasando. Vamos a buscar en Jueces capítulo 2, del 11 en adelante. Y vamos a observar que siempre que el hombre o el ser humano no se arrepiente de lo que está pasando, viene más duro, cada vez es más fuerte. Jueces 2, 11. 2:11. Jueces 2, 11. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo en presencia de Yahweh. Mis hermanos, el ser humano piensa que cuando hace algo, nadie lo ve. Yo quiero que observen lo que está pasando. Se está hablando de que todos esos huracanes, todo lo que ha pasado, han llegado a los países, ¿qué? ¿Ha observado a qué países han llegado? A los países de brujería. A los países, mis hermanos, donde la gente hace cola para que le hagan limpias. Entonces, mis hermanos, el ser humano está buscando, mire, que la ira de Dios, está buscando la ira de Dios. Y tenemos que aprender, si alguien anduvo en brujería, sus antepasados, póstrese y pídale perdón a Dios. No espere que venga la ira de Dios sobre él. Y aquí vemos en Jueces que ellos hicieron lo malo. Fíjese que por eso una vez que llegó un profeta a un lugar me dijo: May, te dice Dios que tú eres de la generación de Josué. No, gracias. Porque ¿sabes qué? Le dije, después de Josué viene Jueces. Y vinieron los jueces. Y no sabían ni entendían nada de Dios. Quiere decir que Josué fue un líder que no cumplió lo que quería Dios. Entonces yo no quiero ser de esa generación, porque solo salieron de Israel por voluntad divina, por misericordia. Y llegaron pues a la tierra prometida. Eso no les dice nada. Lo importante es que hubieran llegado a esa tierra a producir cambios, a despertar el amor de Dios, la bendición de Dios, pero no hicieron nada. Y miren el capítulo 2 ya de Jueces lo que dice ahí. Jueces 2:11.
Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo en presencia de Yahweh y sirvieron a los Baales, dioses paganos, y olvidaron a Yahweh Elohim de sus padres que los habían sacado de Egipto. Fíjense, mis hermanos, que hace años yo estaba pues en un ministerio que me invitaron a compartir palabra. La mayoría de gente de ahí era pues de otra denominación. Entonces llegué y me recuerdo que me pidieron el tema del adulterio. Pero el adulterio, su raíz espiritual no es el hecho de que un hombre se acueste con una mujer o viceversa. La raíz del adulterio viene del adulterio espiritual. La Biblia dice en Oseas que como hay hombres que andan buscando dioses ajenos, entonces las hijas adulterarán y las nueras también. O sea que la raíz del adulterio no es que se le metió un demonio a alguien y que se fijó en una mujer. Es la raíz viene ¿de dónde? De la raíz espiritual de adulterar en contra de Dios, buscar a alguien que no sea Dios. Si usted busca hasta una persona para que le resuelva un problema, usted está adulterando la palabra. Yo cuando llegué de líder a una iglesia les dije, yo no voy a orar por ustedes, les tengo que enseñar a que ustedes oren por sus hijos, porque esa es la oración más efectiva. Yo no voy a ser hipócrita de decir, yo voy a orar por sus hijos, mentira. Uno tiene tanto que hacer en su casa que ni se le olvida eso. Usted la voy a enseñar a orar para que usted ore por sus hijos, ore por su negocio, por todo, porque usted es la dueña, no yo. Y cuando su hijo esté enfermo, ¿a quién oye Dios más? ¿A mí o a una madre que esté afligida? Mis hermanos, una madre con angustia, que está llorando, que está orando con amor por un hijo, el amor mueve montañas. Entonces uno no debe ser hipócrita, ¿no? Y toda la gente, como yo no oraba por ellas, ni aquí he orado por muchos, buscan siempre quien busque, ore por ellos. Pero aprenda, mis hermanos, es su responsabilidad como sacerdote de la casa. Entonces aquí, miramos, mis hermanos, que aquí, por ejemplo, en Jueces, aparece que hicieron lo malo por buscar, ¿qué? Dioses ajenos. Sabiendo que Dios existe. Y sabe el SIDA de dónde viene también, de lo mismo. El SIDA viene de ahí, que el hombre en vez de buscar a Dios, busca ¿qué? A criaturas. Criaturas es gente, imágenes y todo. Y dice, y no buscan a Dios, quien es bendito para siempre. Entonces Dios los entregó, mire, Dios los entregó a una mente depravada. ¿De dónde viene la depravación sexual? De la idolatría. Porque el hombre anda buscando criaturas para resolver sus problemas en vez de buscar a Dios. Y le dije, yo no voy a adulterar la palabra. Y aunque usted no lo crea, por eso a mí Dios me bendice y cuando yo pido algo, me lo da o lo resuelve. ¿Por qué? Porque yo no adultero la palabra de Dios. No, hermano, no tenga pena, yo voy a orar por usted. No voy a orar. Usted tiene que aprender eso. Busque a Dios mientras pueda ser allá. Sigamos aquí. Jueces 2:12. Y olvidaron a Yahweh Elohim de sus padres, que los habían sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses. Díganme, mis hermanos, cuando usted busca a una persona, ¿en dónde están sus ojos de usted? ¿En la persona o en Dios? Es que voy a buscar a fulana porque la usa Dios. ¿Sabe, mi hermana y hermano, que a mí Dios me ha usado más de lo que usted piensa? Y llegó un momento en que ya mero saber qué me hacían. Una vez un niño le dijo a su madre, mami, cuando Pastora Maite se muera la van a canonizar. Imagínate. Y yo no tengo ningún mérito para que eso suceda. Porque el que hace la obra es Dios. Simplemente yo oro por la gente y Dios responde. Pero a mí no me tienen ni que premiar por eso. Entonces mis hermanos vienen y me dice ellas que como mira él que cómo le responde Dios. Porque me reveló algo, una muerte de una persona. Entonces, es que ella la van a canonizar. Dios no, jamás. Porque Dios hizo las cosas, no yo. Entonces mis hermanos, yo me propuse en ese momento en mi corazón no volver a estar orando por la gente. No quería quitarle la gloria que solo Dios tiene. Y Dios lo sabe. El hermano Melvin me conoció cuando yo decía una palabra y se cumplía. Iba con una persona y le decía en el nombre de Jesús, sé libre de ese espíritu. Y sucedía. Pero yo vi que la gente empezó a poner sus ojos en mí. Y ahí es donde el siervo tiene que tener, mis hermanos, el carácter y la madurez de decir, no,
Les voy a enseñar que Dios es el que lo hace todo, que nadie hace las cosas más que Dios. Y entonces yo he cumplido con eso, mis hermanos. Y yo sé que por eso Dios, delante de Dios, yo sé que Dios está contento conmigo. Jueces 2:11, quiero que ponga atención a esta historia. Sigamos. Jueces 2:11. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo en presencia de Yahweh y sirvieron a los dioses paganos y olvidaron a Yahweh Elohim de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, a los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron de esta manera y provocaron a ira a Yahweh. ¿Qué quiere decir provocaron a ira? Vino juicio. Mis hermanos, los huracanes, el granizo, los tsunamis, terremotos, todos son juicios. Es la forma en que Dios está demostrándole al mundo que ya está harto de tanto pecado, de tanta gente que en vez de buscar a Dios anda buscando, mis hermanos, el disfrute del cuerpo. Ahí dice la Biblia. Los hijos de Israel se sentaron a bailar, se sentaron a comer, a pasear, y Dios los entregó en manos. ¿Ven? Siempre que el ser humano, conociendo a Dios, no lo honra, viene la ira de Dios. Entonces, mis hermanos, pero va a haber, no se arrepintieron, y va a ver usted aquí en Jueces 6 lo que volvió a pasar. El ser humano tiene que postrarse en este tiempo. Sabe que para que el mundo entero se salve, tiene que haber 50 personas, pero mire, consagradas a Dios, que se postren, porque dice que el mundo se sostiene por los justos. ¿Por quiénes se sostiene el mundo? Por los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que diezman, los que honran a Dios, los que honran a sus padres, los que primero aman a Dios sobre todas las cosas. Y ahí es mentira, mis hermanos, que yo ame a Dios y no le obedezca a Él, y que prefiera las cosas que no son de Dios. No amo a Dios. Eso es falso. Estamos jugando nada más, y ya no es tiempo de jugar. Tenemos, mis hermanos, señales tan fuertes. ¿Qué tendría que hacer el mundo en estos momentos que estamos viendo ya las señales? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Estar jugando a ser hijo de Dios? Mis hermanos, la gente, perdón, es tan agarrada que hasta le cuesta soltar un billete. Si se va a quemar el billete y se va a morir usted, ¿para qué le sirve el dinero? Entonces, mis hermanos, tenemos que aprender a vivir la palabra de Dios. Entonces, los justos se quiere decir, no aquel que se llama justo porque supuestamente es íntegro, no. La integridad empieza cuando yo cumplo la palabra de Dios. Si el Dios me ordena algo, lo tengo que hacer. Y punto, nada más. No puedo cuestionar la palabra de Dios. Jueces 6:1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo en presencia de Yahweh. Por esto Yahweh los entregó en manos de Madián durante 7 años. Y Madián venció a Israel, y los hijos de Israel huyeron. ¿Quiénes eran los madianitas? Eran, mis hermanos, potestades que despojaban al hombre. Fíjense, mis hermanos, que a veces la gente dice, gloria a Dios, me voy a ir a un lugar donde no hayan terremotos, pues les manda tsunami Dios. Si para Dios no hay problema, mis hermanos, Dios es el que ordena todo, el que tiene en sus manos todo. Entonces, ¿qué hace usted pensando que se puede? Hay gente que está construyendo cosas para meterse debajo de la tierra. Mis hermanos, si va a remover la tierra a Dios, ahí va a removerla para avergonzarlos, porque Él es Dios y nadie va a contradecir lo que Él quiere hacer. Lo que Él quiere es que el hombre se arrepienta, que se postre, que le pida perdón, pero sobre todo que reconozca, que tome conciencia, y se llega a tomar conciencia únicamente a través de lo que se llama da'at. Es una palabra hebrea que significa entendimiento claro de la verdad, de una emuná clara. Entonces voy a describir un poquito la emuná, la da'at, porque tiene que ver con el púlpito inclusive. ¿Qué se predica desde este púlpito? ¿Sabe que de un púlpito no debería subir cualquiera, sino aquel que quiera decir la verdad? ¿Me vio? Que diga la verdad y que se sienta conociendo la verdad. Entonces viene Dios y dice, en el árbol de la vida aparece sabiduría, inteligencia, da'at.
y habla Da'at Elión. ¿Qué significa Da'at Elión? Entendimiento superior de las cosas espirituales, en la conciencia de la raíz espiritual de los sucesos. Entonces todo el mundo debería pedirle a Dios ¿qué? Sabiduría e inteligencia para que nos dé Da'at. Sin sabiduría e inteligencia espiritual no hay Da'at, no hay entendimiento. El hombre no va a tener discernimiento. Por eso fue que le dijo Salomón a Dios: dame ahora sabiduría e inteligencia para discernirme y para tener un corazón Da'at Elión, tener un corazón entendido, que discierna entre lo bueno y lo malo, para ser justo. Ahí es donde está la clave, ¿ve? Entonces, si hay 50 personas justas que se reúnan para postrarse delante de Dios, pero ¿qué mostró Sodoma y Gomorra? Que ni siquiera 10 habían justos. Mire, por una nación, ¿cuántos son? 10. Y por el mundo son 50. Y la mano, y ¿cómo se llama? El justo gobierna, ¿qué? El mundo, por él se sostiene. Tenemos que aprender a ser justos. Cuando venga Cristo, a ver a quienes nos encuentra justos y a quienes no nos encuentra justos. Jueces 6:2. Y Madián venció a Israel, y los hijos de Israel huyeron por causa de los madianitas, haciéndose escondites en los montes, en las cavernas y en las fortalezas. Y donde quiera que los hijos de Israel sembraban. La profecía de Apocalipsis que dice, ¿qué hará la gente en esa gran tribulación? ¿Quién se recuerda? ¿Qué va a hacer en las paredes y en los montes y todo? Lo mismo que hacían los hijos de Israel. Cuando viene juicio, mis hermanos, el ser humano piensa, voy a hacer un hoyo, me voy a meter ahí a esconder. Nadie se puede esconder de la ira de Dios. Mire, lo quiso hacer Elías. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué haces aquí, Elías? Y lo sacó de ahí y lo desvistió. Te voy a quitar las vestiduras porque no eres digno de ser un líder, Elías. Y se las puso a Eliseo. ¿Y saben? Mis hermanos, nosotros no somos indispensables. Somos necesarios, pero no indispensables. Y tenemos que tener cuidado con lo que hacemos en estos tiempos, porque es tiempo de arrepentimiento. Estamos viendo, yo no creo que nadie de aquí no sintió lo que pasó. Fíjese que tampoco ha percibido algo. Lo que ocurrió fue un terremoto más fuerte que el del 4 de febrero, más fuerte. Pero ¿por qué ahora Dios tuvo misericordia? Porque habemos quizás un poco de más justos. Hay más gente que está entregada a estudiar la Torah, que se postra delante de Dios. Mis hermanos, ¿qué hizo la gente esa noche? Yo me paré y empecé a clamarle a Dios y a pedirle perdón por toda Guatemala. Le pedía perdón por los pecados de todos los presidentes, de los gobernantes, de hasta los mayas. Le pedía a Dios perdón porque eso no se va a tranquilizar si no se pide, si no se llega a la raíz. Señor, perdona hasta a los empresarios, todos los que tenemos alguna posición, perdónanos, a los padres de familia, a todos. Y empecé a sentirme y empezó a bajar. Mis hermanos, Dios tuvo misericordia, en serio. En México hace tiempo decía, ay, gloria a Dios que no vino un ciclón porque estuvimos orando. ¿Pero orando qué? Deberían de haber orado que México se arrepintiera. Pero como oraron que el ciclón se fuera, se fue, pero volvió ahora más fuerte. ¿Quién me está entendiendo este mensaje? Usted no puede orar que se vaya el ciclón, que se vaya el huracán. Pida que se arrepienta el ser humano. Pida que el hombre se vuelva con arrepentimiento, mis hermanos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Un padre está en borrachera, tiene problema, pida que se arrepienta ese padre. Pídale a Dios que haga conciencia de lo que está haciendo con esa borrachera. Un hombre tiene problemas económicos, le pasan cosas. Señor, ¿en qué estoy fallando? Tengo deudas, especialmente a ti, Señor, tengo deudas. Ahí está el problema. No hay para qué hablar. Un problema en el cuerpo, ¿qué sería? Que yo no lo he respetado y también puede ser que tengo emociones que son dañinas y que Dios me está mandando enfermedades para que yo cambie. Quizá tengo una conducta rebelde. Entonces tenemos que tener cuidado con todo eso. Ahora leamos Jueces 13. Aquí tampoco se arrepintieron en el 6.
Y la Biblia dice que los madianitas devastaban Israel, y se terminaban con todo, eran como langostas. Jueces 13:6. Entonces la mujer vino y lo hizo saber a su esposo, diciendo, un varón... Jueces 13:1 en adelante. Jueces 13:1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo en presencia de Yahweh. ¿Estamos entendiendo? El hombre no hace caso, mis hermanos. Fíjese, pues dice, ay, vamos a pedirle a Dios que no llueva tanto. Pídale a Dios que usted diezme, que esa gente sea, mis hermanos, tenga misericordia de la gente necesitada, de los pobres. Pídale a Dios que su corazón tenga conciencia de los actos que está cometiendo. Pero ¿qué hacemos? Vamos a los hechos y no a la raíz. Ay, y salió ahí mandaban mensajes. Estamos orando un montón de cristianos para que el huracán se desvíe. No era eso lo que tenían que orar. Que México se arrepintiera, que toda la nación pidiera perdón, porque tienen que ir a la raíz. ¿Por qué Dios está mandando juicio sobre Guatemala también? Y yo doy gracias a Dios porque Dios, por su misericordia, por tanta gente buena que hay en Guatemala que lo ama, miren, casi no pasó nada. Y el terremoto fue más fuerte que la vez pasada. La vez pasada fue de 7.2, ahora de 7.7. Mire qué cosa más linda nuestro Dios. Así es que démosle gracias a Dios cada día. No das, ay, qué bueno que no pasó nada. No, qué bueno fue Dios con usted. Qué bondad la de Dios para no traernos juicio tan duro. Y arrodíllese y dígale, gracias, Padre. Gracias, papá, por ser tan bueno. Y vamos a ir ahora, mis hermanos, a ver otra cosa. Vamos a ver a Nínive. La gente está esperando. Mire, a mí me molesta cuando veo la prensa. En Florida, en Miami, están esperando el huracán. ¿Por qué lo esperan? ¿Tienen fe en el huracán? Porque fe es la certeza de lo que yo espero. ¿Y sabe qué? Miren la gente haciendo las cosas al revés. Fueron a comprar un montón de quintales de arena para detener al huracán. Nadie detiene lo que Dios quiere hacer. Cuando Dios decide una cosa, nadie le pone la mano. Cuidado con eso. Y nadie dice, por favor, señores, se arrepienten. Se arrepienten, por favor. Vamos a leer en Jonás. Jonás 1. Sí. Jonás 1:1. Y vino palabra de Yahweh a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Mis hermanos, aquí vamos a ver un pueblo impío, pero a veces el impío tiene más entendimiento que el hombre espiritual. Yo estaba leyendo lo de Jonás y estaba asombrado. Como esos hombres eran paganos y bien que se daban cuenta de lo que estaba pasando. No dijeron, ay, ese viento es porque las olas están, no. Aquí hay alguien que no está haciendo las cosas bien, ¿eh? Y mire, llegaron a decirle a Jonás, ¿y tú qué haces ahí acostado? ¿No ves que está el huracán, pues? Y eso debería decirnos Dios ahora. ¿Y ustedes qué hacen descansando, ya gozándose de la vida? ¿No se han postrado a pedir perdón, hermanos? Leamos. Jonás 1:1. Y vino palabra de Yahweh a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama en voz alta contra ella, porque su maldad ha subido ante mí. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Yahweh. Mis hermanos, si no hay un pastor, un líder que esté mostrando estas cosas, ¿qué va a hacer Dios? Va a mandar un huracán, lo que sea, para hablarle al pueblo. Mejor que nos hablen los líderes, que no se callen. Mire, manda el Señor a un líder y se queda callado, pues entonces manda sus armas espirituales, que son los huracanes, los granizos, los tsunamis, los terremotos, ¿bien? Los maremotos, todo eso. Porque son cosas naturales que nadie puede evitar. ¿Qué pueden evitar unos quintales de ahí de arena? Para que Dios bote todo un país. Mis hermanos, ha desaparecido casi una isla del Caribe. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Yahweh a Tarsis
y bajó. Mis hermanos, da tristeza lo que hizo Jonás. ¿Qué hizo él? Para huir de la presencia. ¿Será que Dios no lo miraba? Si David dijo, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si a donde fuera al mismo infierno, ahí me seguirá tu mano. A donde yo me fuera. Un siervo de Dios, un profeta de Dios huyendo. Huyó de la presencia. Nadie huye. Usted está en un lugar que es no debido. Ahí está Dios. Ahí está Dios viéndolo. Porque Él tiene ojos por todos lados. Excuse me. 3. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Yahweh a Tarsis y bajó a Jope, donde encontró una nave que iba a Tarsis, y pagado el pasaje se embarcó en ella para irse con ella a Tarsis, huyendo de la presencia de Yahweh. Pero Yahweh mandó un gran viento al mar. ¿Qué hizo Dios? Vaya, medio mudo no quiere hacer las cosas, pues yo voy a mandar. ¿Y qué problema hay, mis hermanos? No obedece de ir a decirle lo que va a pasar, entonces yo lo voy a mandar, pero más duro. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener cuidado con eso. Dice la Biblia en Ezequiel que si hay un vigilante, por eso el que es intercesor tiene que ser vigilante, no un ciego. ¿Para qué voy a poner un intercesor a ciegas? Que no miran nada. Entonces el intercesor es vigilante y mira el pecado de alguien y no se lo advierte, el pecado estará sobre el vigilante. Mire, tenemos que decirlo y tenemos que ir y decirlo sin contemplaciones. Hermana, dice el Señor tal cosa. Si Dios nos muestra algo, así como yo lo hice con una hermana. Hermana, Señor me dice que usted anda con un hombre casado que no es su marido. ¿Y por qué pide que él se arregle con usted si no es su marido? Es que me peleé con mi esposo, fíjese que no sé qué, y yo ahora ando con él, y quiere que yo ore para que él la quiera a usted. No, señora, está equivocada. Voy a orar para que este hombre la deje a usted. Y mis hermanos, cuando en eso llegó a una reunión con otro hombre, y le digo, bueno, ¿y ese es otro o es el esposo? Él es mi esposo. ¿Y qué se hizo? El otro se fue. Así tiene que ser, mis hermanos. Pero oramos sin discernir ni nada. Eso no puede ser, porque Dios ya está cansado de gente mentirosa. Jonás 1:4. Pero Yahweh mandó un gran viento al mar y hubo una gran tempestad. ¿Por qué mandaría un terremoto a México? ¿Por qué lo mandó? Porque nadie le advierte al pueblo. Nadie le dice a la gente, hermanos, mire, comuniquen esto, que si no cambian su camino. Pero Yahweh mandó un gran viento al mar y hubo una gran tempestad en el mar, al punto de que la nave estaba por quebrarse. Entonces los marineros tuvieron miedo y cada cual clamaba a sus dioses. Mis hermanos, ¿quién tuvo más discernimiento? ¿Los marineros o el propio Jonás? ¿Y quiénes creen que eran los marineros? Eran de Nínive, gente pagana, mis hermanos. ¿Y qué buscaron? A sus dioses. Ellos sabían que no era un fenómeno natural, que era un fenómeno ¿qué? Espiritual. Estaban equivocados, pero no tan tontos. ¿Sí o no? Porque estaban preguntándole a dioses falsos, pero no estaban tan equivocados. Ellos pensaron, de seguro que este problema no es de nadie, sino que es porque Dios así lo quiso. Esto viene de Dios, vamos a preguntarle a estos dioses. Pero como un Dios ciego y mudo no sabe la verdad, no les contestó. Y vamos a ver qué pasó. 5. Entonces los marineros tuvieron miedo y cada cual clamaba a sus dioses y arrojaron al mar las mercancías que mis hermanos, llevaban. ¿qué hicieron? Se despojaron de lo que tenían. ¿Qué les parece a ustedes estos hombres? ¿No? Hay que despojarse en este tiempo ¿de qué? De cargas. Hay que soltar esas cargas y entregárselas a Dios, confiar en Él, una empresa, lo que sea, confiar en Dios. Mis hermanos, si usted ya está bendecido, dele gracias a Dios y dedíquele más tiempo a Dios. Pero la gente no.
La gente hizo dinero, quiere más dinero, tiene una cosa, quiere poner otra. Ya no es para eso, mis hermanos. Ellos soltaron la mercadería, la soltaron. Sabían que ese era el estorbo, podía haber sido un estorbo. Y el estorbo no era ese, era el pecado. Y arrojaron al mar las mercancías que llevaban en la nave para aligerar la carga. Sí. Pero Jonás bajó a la parte más profunda de la nave, donde se acostó a dormir. Imagínense en este tiempo, mis hermanos, la gente durmiendo como que no pasara nada. Fíjese lo que pasa. Mis hermanos, esta historia nos está hablando de una gran verdad del mundo entero ahorita. A roncar y a dormir tranquilo. Ay, qué rico, me dormí. Y no hizo nada antes de acostarse. Señor, te queremos pedir perdón con la familia al hacer un altar familiar. Jonás 1:6. El capitán de la nave vino a él y le dijo: ¿por qué estás durmiendo? Levántate y clama a tu Elohim, quizá él nos libre de perecer. Y cada cual... ¿Cómo le dijeron a Jonás eso, mis hermanos? Entendemos el entendimiento de esta gente pagana. ¿Quién sabía que podía resolver el problema? ¿Ah? Oigamos pues, clama a tu Elohim para ver si él... Mis hermanos, y gente pagana sabía que las cosas no vienen de la nada, sino que vienen porque Dios las manda. Elohim es el que crea todo. Él crea la adversidad, crea la oscuridad, crea los huracanes, crea los terremotos, crea los tsunamis, todo lo crea Él. Miren, se dirigió exactamente este hombre al Creador. Yo estaba sorprendida con esta historia, nunca le había puesto tanta atención como ahora. Y me quedé atónita cuando vi, puch, que esto sí que tiene más entendimiento que mucha gente, ¿no? Y que son paganos. Levántate y clama a tu Elohim, quizá él nos libre de perecer. Y cada cual le dijo a su compañero. Ya habían clamado a sus dioses, no hicieron nada, ¿ve? Porque un dios falso no puede hacer nada. Entonces ahora estaban buscando lo correcto. Clama a tu Elohim para ver si él puede hacer algo. Claro que sí puede hacer eso todo Dios. Y cada cual le dijo a su compañero: vengan, echemos suertes para saber quién tuvo la culpa de que nos haya venido este mal. Así lo hicieron. Y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron... ¿Sabe, mis hermanos, que hasta el diablo sabe cuando usted tiene la culpa? Mire, yo voy a decir una cosa aquí, y aunque la dude la gente, pero esa soy yo la que él mencionó. Ya piensan que el diablo también es siervo de Dios. Él es siervo de Dios. Y sabe servirlo bien, mis hermanos. Porque así a nivel gráfico es el fiscal de Dios. Es el que acusa, el que condena. El diablo. Y sabe que el diablo sabe cuando alguien está en pecado, y ahí es donde se mete a hacerle daño. Él observa lo tome. Entonces, ¿has visto a tu siervo Job? Mire, quítale tal cosa, a veces no blasfema contra ti. La gente dice que no blasfemó. Sí blasfemó, porque dijo: maldito el día en que nació. ¿Será que no blasfemó? Y el diablo lo sabía. El diablo sabe cómo va a reaccionar usted cuando tenga un problema. Él sabe qué va a hacer usted, ¿ve? Entonces ese es el derecho legal que él se agarra para hacerle daño y para desbaratarle la vida. 8. Entonces le dijeron: haznos saber por qué nos ha venido este mal. ¿Cuál es tu oficio y de dónde vienes? Fíjese, este pueblo quería saber por qué. Debería haber sido para qué, pero en su ignorancia estaba bien. ¿Mire? Pregúntale por qué nos ha venido. ¿Qué entendieron estos hombres? Que todo era una raíz espiritual y que solo Dios les podía decir el por qué. ¿Verdad que no eran tan tontos ellos? Mire, yo estoy asombrada. Y la otra gente, mis hermanos ahí, el Jonás ahí durmiendo.
¿Pero qué es eso, mis hermanos? ¿Estamos dormidos los hijos de Dios? ¿Estamos en un sueño aletargado? Tenemos que despertar. Fíjense que acabo de leer a los, ¿cómo decirle? Una enseñanza de la Torá. ¿Y sabe qué dice? Que la gente se debe de cubrir la cabeza cuando está escuchando Torá. No cuando profetiza ni cuando ora, cuando escucha. Porque cuando escucha necesita que se retener la palabra. Que no venga el diablo y que le quite la semilla. Imagínese lo que os enseña. Y por eso va usted a una sinagoga y todos con talit. ¿Por qué? Porque dice que es la forma en que les va a retener la palabra para que no se las quite el enemigo esa palabra. Quizá Jesús lo quiso decir, pero lo dijo en otra forma, ¿no? Pero ahí está en las parábolas del sembrador. Increíble, ¿no? Jonás 1:8. Entonces le dijeron: haznos saber por qué nos ha venido este mal. ¿Cuál es tu oficio? ¿Y de dónde vienes? ¿De qué tierra vienes? Yo quiero que ponga atención a estas palabras de estos hombres impíos, si se les puede llamar. Mire, iba a mandar juicio Dios a Nínive porque ellos eran impíos. Y oigan la claridad que tienen de las cosas espirituales. Eso me dejó a mí asombrado. Ajá. ¿Cuál es tu oficio? ¿Y de dónde vienes? ¿De qué tierra vienes? ¿Y a qué pueblo perteneces? ¿Eh? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Yahweh Elohim de los cielos. Hebreo. Mis hermanos, qué lindo que Dios le dijo a Natanael: tú eres un verdadero israelita. ¿Sabe qué le quiso decir? Tú eres una persona con entendimiento de la Torah. ¿Mire? Porque el verdadero israelita tiene entendimiento de la Torah. Tiene entendimiento del Da'at. Sabe que necesita entendimiento para entender la raíz del problema, tener conciencia de dónde viene. Y estos parecen israelitas, ¿no? Y son impíos. Y qué lindo que sepan que todo viene de Dios. Que no es que el agua esté enojada, que está contaminada, que los vientos, nada. Que todo lo manda Dios. ¿Y para qué cree que lo manda? Para que usted cambie, para que se arrodille, que se arrepienta, para que por lo menos a usted no le pase nada. ¿Sabe que Dios puede hacer que a usted no le pase nada? Que su casa esté nítida, sin haber sufrido nada de daño. ¿Por qué? Porque es un hombre que teme a Dios, que es justo y no le puede pasar nada. Y les respondió: soy hebreo y temo a Yahweh Elohim de los cielos. Oiga, ¿sería cierto? No. Eso no era así, mis hermanos. Mire el concepto de la gente. Yo soy judío. No saben, pero ni la Torah. Llegó un patojo allá que era judío. Mis hermanos hasta ni siquiera creen en Dios. Solo porque nació en no sé qué país. Entonces no sabe nada. Pero ya va a ver lo que pasó. Yo fui a casarlo a él y a la esposa. Yo llevé el talit, porque ellos acostumbran taparse con el talit. ¿Y qué cree que hizo cuando yo le puse el talit? Mire, cuando vio el talit que lo saqué, mire, diciendo que no es judío por convicción, pero él en el fondo, mire, reconoce esa ceremonia. Vengo yo y le puse el talit a él, y para que cubriera a su esposa, pues la pobre esposa con el talit así, y él envuelto en el talit. Mira, porque él sabía que quería estar bajo las alas del Todopoderoso. Por eso que los judíos se casan bajo una jupa, porque necesitan sentir que la provisión viene de Dios y que su sustento, el amparo, la misericordia, todo viene del Padre. ¿Verdad qué hermoso es entender eso? Yo me siento feliz y agradecida con Dios por haberme enseñado todo eso. Y temo a Yahweh, Elohim de los cielos, que hizo el mar y tierra seca. ¿Quién hizo el mar? ¿Y los huracanes? Todo lo hizo Dios, todo. Entonces los hombres tuvieron mucho miedo y le preguntaron: ¿qué es lo que has hecho? Porque Mis hermanos, sabían. quiero que usted tenga conciencia. ¿Por qué tuvieron miedo los de Nínive?
¿Qué les infundió miedo al saber que este era israelita, que temía a Dios? ¿Qué pasó? ¿Por qué le tuvieron miedo? Con razón está pasando este huracán, porque cuando Dios tiene un hijo que desobedece, lo corrige. Está corrigiendo Dios a este. Mire, es que, mis hermanos, hay gente que no es nada tonta. Tuvieron miedo, dicen, porque él dijo, soy israelita y ¿qué? Y temo a Dios. Entonces con razón lo está castigando Dios, porque algo malo hizo él, ¿no? Y así había sido. ¿Qué es lo que has hecho? Porque sabían que huía de la presencia de Yahweh, pues él les había dicho eso. Y mis hermanos, cuando Dios dice algo, tiene que obedecer la gente, aunque les duela. Y a veces tenemos Jonases en nuestra casa, mis hermanos, alguien que está fastidiando ahí. Tenemos que, con todo respeto, decirle que se retire. Y si es un hijo, mire, le voy a quedar un mes, un lugar, usted se va de mi casa y trabaje, por favor. Ya no puede seguir aquí. Pero que esté causando algo indebido, a eso me refiero. 1:12. Y él les contestó: tómenme y arrójenme al mar, y el mar se calmará con ustedes, porque sé que por mi culpa les ha venido esta gran tempestad. Y aunque los hombres remaban con todas sus fuerzas, queriendo ¿Entendimos, pueblo de Dios? Hay tempestades que vienen a mi vida. Tempestades son problemas económicos, son problemas financieros, problemas de todo. ¿Por qué? Porque hay un Jonás en esa casa que está provocando ese movimiento, ¿no? Tenemos que tener cuidado con eso. Vamos a ir al 3:1 al 10. Jonás 3:1. Y vino por segunda vez palabra de Yahweh a Jonás diciendo: levántate y ve hacia Nínive. Pero ¿cuándo cree usted que vino la palabra de Dios? Cuando Jonás hizo algo para quitar juicios. ¿Qué he enseñado yo que se hace para quitar juicios? Primero, ¿qué hay que hacer? Tefila. Significa oración personal con Dios, que le llaman itbodedut, que significa tener una cita divina con Dios a solas. No puede ser la mujer ni los hijos, solo él o solo la mujer. Y abrir su corazón delante de Dios. Señor, quiero abrir mi corazón. Te cuento que yo recordé que yo hice tales y tales cosas, que he pecado, Señor. Háblele claro, cierre la puerta, dice en Mateo 6 la palabra. Y háblele a Dios claro, para que Dios le tenga misericordia, mis hermanos. Tiene que ir rápido. Hay hijas que no encuentran un buen marido porque deshonran a sus padres. No honran al papá, no les va a dar Dios un buen marido. Eso es tan elemental. Una vez alguien que venía aquí me dijo: ay, fíjese, pastora, que mi hija tan linda y no se casó, ya te honra a ti y a tu marido. No. ¿Y cómo crees que la honre Dios o la honre su marido? Ahí está la clave. Pero yo, ay, voy a orar, mijita, ¿viste? No, señores, hay que decir la verdad. Hay que decir la verdad. Así de sencillo. Jonás 3:1. Y vino por segunda vez. O sea que él había hecho oración y teshuvá. Jonás se había arrepentido. Después de eso fue que vino la palabra de Dios y le habló en el capítulo 3. 2. Levántate y ve hacia Nínive, la gran ciudad, y proclama allí el mensaje que yo te diré. Y mis Jonás, hermanos, Dios no se va a quedar callado. O lo dice usted o lo dice otro. Pero sabe que a la gente le gusta que le mientan. Y por eso va a un montón de lugares donde la gente no le dice la verdad, donde todo es gloria a Dios. Pero no es así, mis hermanos. Vamos a orar y vamos a continuar con este tema la próxima vez, porque es necesario que usted se aperciba y sobre todo que hoy entienda que la raíz de todo es espiritual y que todo viene ¿de quién? De Dios, y es para su bien, toditito.
Todo lo que Dios hace es bueno. ¿Por qué manda Dios eso? Para que se arrepienta. Él puede mandar eliminar del mapa todas las naciones, pero Él da oportunidades por amor a su pueblo. Esa es la verdad. Él hace las cosas por amor. Mire, por verdadero amor. Entonces manda un juicio para que el ser humano se arrepiente y poder bendecirlo. ¿Verdad que es bueno Dios? Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, porque eres un Dios, Señor, tan poderoso y soberano. Y este día, Padre, tú me dijiste, háblale a tu pueblo. Por favor, Maite, háblale a mi pueblo y diles que su pecado es lo que está provocando tanto en todos estos países. Han pecado y su pecado ha llegado hasta mí y ya no aguanto más. Y estoy dándoles oportunidad para que se arrepientan. Cuando todo el pueblo se arrepintió, ¿qué hizo Dios? Ya no mandó juicio, ya no mandó juicio a Nínive. Y eso es lo que Él quiere hacer. Dios quisiera actuar de una vez, pero todo lo que pasa es para que usted se arrepienta, para que pidamos perdón y para que venga el amor de Dios y toda su bondad. Te damos gracias, amado Padre. En el nombre de Jesús te bendecimos, Padre. Amén. Yo leí algo del Talmud que dice: el Señor, cuando manda juicios, es porque quiere enderezar la perversión del corazón del hombre. Para eso son los juicios. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por el pan y el vino, Padre. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.